Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues hoy estaremos hablando de lo que sería el mes crítico para los jubilados del Seguro Social, ya que estamos a pocos días de que se anuncie lo que sería el COULA para el 2023. Pues hay un cambio clave en el Seguro Social y podría afectar los beneficios en cientos de dólares por mes. Pues he aquí por qué todos los jubilados del Seguro Social tienen que tener en sus calendarios marcados el día 13 de octubre, pues este próximo anuncio tendrá un efecto muy importante en sus beneficios. Y también estaremos hablando para la gente que se quede hasta el final del video, pues la fecha exacta en la que las familias deben reclamar hasta $3,600 por niño, pues los padres todavía tienen tiempo de sacar provecho a lo que sería el aumento del crédito tributario por hijos del año pasado. Si es que no solicitó el crédito tributario por hijos con un valor de hasta $3,600 por hijo, tienen hasta el 15 de noviembre para hacer una solicitud de recuperación bastante simple y en línea. Así que quédense hasta el final del video y déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y como siempre, llévense de esta información muy importante. Todos los años, los beneficiarios del Seguro Social reciben lo que es un ajuste por costo de vida. Este ajuste tiene como objetivo ayudar a que los beneficios mantengan lo que es su poder adquisitivo de usted. Entonces, cuando sube la inflación, los beneficios también deben aumentar. El año pasado, los beneficiarios recibieron el COLA del 5,9% para dar cuenta del aumento de la inflación en la segunda mitad del año 2021. Sin embargo, este año el aumento podría ser récord. A principios de este 2022, la inflación alcanzó lo que es el máximo en 40 años. Según los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación por lo menos ha subido un 8,3% en los últimos 12 meses. Una tasa de inflación más alta también significa que habrá un COLA mucho más grande. El grupo no partidista Seniors Citizens estima que el ajuste del próximo año sería alrededor del 8,7%, pues recientemente hemos tenido los datos e informes del mes de agosto y el mes de septiembre. Falta en este 13 de octubre el ajuste para dar un total con el informe del COULA 2023. ¿Por qué es que este 13 de octubre pues es la fecha clave? Esta estimación del 8,7% no es inamovible y dependerá de cómo le vaya la inflación en septiembre. No sabremos el cobro oficial hasta el anuncio exacto que se espera que salga este 13 de octubre. Independientemente de dónde caiga el COULA real, será un momento histórico para los jubilados, pues el monto promedio del beneficio es alrededor de $1,670 por mes. Actualmente, un aumento del 8,7 por lo menos equivaldría a $145 adicionales por mes para el jubilado promedio. Si actualmente estás recibiendo seguro social, prácticamente no necesitarás hacer nada para poder recibir este bono, pues una vez que la administración del seguro social haga su anuncio, el aumento de beneficios tendría que entrar en vigor para enero del 2023. Pero a esto también existen ciertas desventajas con un COULA masivo. Si bien un COULA superior al promedio significa un aumento mayor en los beneficios de cada mes, también significa que es posible que usted tenga que pagar más impuestos sobre sus pagos. El seguro social se considera prácticamente un ingreso y cualquier aumento en los ingresos podría resultar en una mayor factura de impuestos. Además, este aumento no necesariamente aumentaría su poder adquisitivo, ya que un COULA más alto solo está diseñado para ayudar a mantenerse al día con la inflación. Si bien este dinero adicional puede contribuir en gran medida a pagar los artículos esenciales de todos los días, no necesariamente aumentaría sus ingresos discrecionales. El COULA del próximo año aún brindará el alivio que tanto necesitan millones de personas mayores, pero hay más implicaciones que simplemente un aumento en los beneficios. Al sintonizar el anuncio del Seguro Social en octubre, será más fácil poder planificar los cambios que usted debe hacer el próximo año
Y claro, nosotros estaremos ese mismo día anunciándoles cómo será lo que se viene, los nuevos cambios, el nuevo aumento y sus beneficios que usted tiene que tener. Y ahora hablaremos sobre la fecha exacta en que las familias tienen que reclamar hasta $3.600 por niño, pues los padres todavía tienen tiempo de sacar provecho de este aumento del crédito tributario por hijos que fue del año pasado. Si usted no solicitó el crédito tributario por hijos con un valor de hasta $3.600, tiene hasta la fecha 15 de noviembre para hacer una solicitud de recuperación simple mediante línea. Los solicitantes pueden ir al sitio web getctc.org, el cual como siempre le dejaremos en la link en la descripción. Pueden presentar mediante ese sitio sus solicitudes. El sitio web es operado por Code for America, una organización sin fines de lucro. Después del 15 de noviembre, el sitio prácticamente dejará de funcionar y los padres que busquen el crédito del año pasado tendrán que pasar por un proceso mucho más largo. Los padres pueden reclamar el crédito tributario por hijos hasta 3 años después de su vencimiento, siempre que presenten declaraciones de impuestos para los años en cuestión. Pero esto puede llevar obviamente mucho más tiempo, especialmente para aquellos que ya están atrasados en lo que es su presentación de los últimos años de impuestos. ¿Cuál es la parte clave del estímulo del año pasado? El crédito fiscal por hijos ampliado del 2021 fue lo que sería un componente importante dentro de lo que es el plan de rescate estadounidense que constaba de 1.9 billones de dólares. El paquete de ayuda incluyó un tercer cheque de estímulo por valor de $1.400 para hogares calificados, así como también una serie de otros esfuerzos de ayuda. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas descubrió que el crédito ampliado desempeñó un papel destacado en lo que es la reducción de pobreza infantil a un mínimo histórico del 5.2%. En ausencia de la expansión, la pobreza infantil habría caído al 8,1% en lugar del 5,2%, y unos 2 millones de niños más habrían vivido en familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Desafortunadamente, muchos aún no han reclamado sus beneficios. Se estima que 4 millones de familias todavía son elegibles para reclamar el crédito por hijos del 2021. Y dado que los hogares de bajos ingresos tienden a presentar sus solicitudes con menos frecuencia, una parte de los que se esperan son el alivio que más necesitan. Contrariamente a la creencia común, pues el crédito tributario por hijos no debe interrumpir ningún otro alivio financiero que usted esté recibiendo actualmente. Cuanto antes presente su declaración ante los créditos tributarios, podría ayudar a su familia. También tenemos muchos estados que ofrecen propios créditos fiscales por hijos, pues el día lunes, Rhode Island comenzó a enviar créditos fiscales por hijos de hasta $750 a familias elegibles. Mientras tanto, el estado vecino de Connecticut ha estado enviando créditos fiscales por hijos desde el mes de agosto, pues las familias elegibles pueden recibir hasta $750. Y también tenemos en Oklahoma, donde permite que todas las familias obtengan el 5% de lo que sea el crédito fiscal federal por hijos. Así que los invitamos a que por favor puedan ir y soliciten de este crédito que muchas familias, como lo mencioné, no lo han aprovechado, pues es un dinero que podría ayudarlos en estos momentos de bastante inflación, momentos duros que se están percibiendo en su bolsillo.